comenzar este culto poniéndolo en las manos del Señor, como siempre, así que les invito a ponerse en pie, vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro. Padre, venimos nuevamente un jueves, reconociendo, Señor, nuestra necesidad de conocerte, de entenderte. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este culto de doctrina para la vida, en donde podemos aprender sobre ti, podemos tener mayor contacto contigo y reforzar nuestra comunión contigo, Señor. Permítenos que este día sea de mucho provecho y mucha edificación para nuestras almas. Ayúdanos, Señor, a que este culto de doctrina para la vida pueda seguir dando frutos, tal como a ti te ha placido que sea. Ponemos en tus manos, Señor, este culto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, invito a nuestro querido hermano Oscar Zelaya para que nos dirija con un himno al Señor. Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a cantar un canto muy hermoso, porque pues Él estuvo en el Monte Calvario y realmente resucitó al tercer día. Ahí fue crucificado. Y dice San Juan 19:17, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilatos un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Él murió por nosotros y resucitó para darnos salvación. Cantemos este canto juntos, así. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor, y yo aprecio esa cruz, do murió mi Jesús por salvar almas de vil pecado. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de su sangre Jesús derramó, hermosura contempló el piso. Pues en ella el Cordero En sus triunfos mi gloria
Continuamos con el programa de Doctrina para la Vida y en este momento vamos a pasar a la parte donde escuchamos las noticias del fin. Hoy en la voz de nuestro hermano José Roberto Sandres, así que le pido que pase adelante. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Continuamos con la lectura de las noticias del fin. SpaceX pospone de nuevo el lanzamiento de prueba 8 de Starship sin ofrecer motivos. El octavo vuelo de prueba de Starship se está resistiendo. SpaceX tenía una cita con su megacohete el pasado 3 de marzo, pero cuando quedaban 40 segundos para el despegue, la compañía aeroespacial de Elon Musk decidió suspender el lanzamiento por problemas técnicos y tras retrasar la cita el día 5, SpaceX ha vuelto a cancelar por segunda vez el lanzamiento. Los de Musk han decidido que la cita tendrá lugar este viernes 7 de marzo. Todo apunta a que estos retrasos están relacionados con el estado en el que se encuentra Starship, ya que este cohete quiere convertirse en el primer servicio privado que llega a la Luna y Marte para establecer presencias permanentes. Además, tras explotar en el séptimo vuelo, SpaceX se ve en la obligación de cumplir con todos los requisitos establecidos por la Administración Federal de Aviación. Para continuar con los vuelos de prueba, SpaceX tiene previsto que Starship siga la misma trayectoria suborbital que las misiones anteriores, desplegar 4 simuladores Starlink, capturar el propulsor Super Heavy con los brazos mecánicos de la torre Mecasilla y encender un solo motor Raptor del cohete mientras está en el espacio. Para alcanzar todos estos objetivos, la compañía de Musk ha instalado versiones no estructurales en los costados del cohete para probar su rendimiento térmico. Ha incluido múltiples baldosas para proteger a Starship durante el reingreso e incluso ha introducido un ordenador de vuelo más potente. Asimismo, varios sensores de radar se probarán para aumentar la precisión entre Mecasila y Super Heavy. SpaceX ha anunciado una expansión en Florida por $1.800 millones, que incluye una nueva base para el lanzamiento de Starship. Este proyecto tendrá nuevas instalaciones para la producción, integración y lanzamiento del cohete. Además, gracias a esta infraestructura, la compañía quiere facilitar la integración y el reacondicionamiento de Starship y su propulsor Super Heavy, ya que contará con una capacidad para manejar vehículos de hasta 81 metros de altura. Por otro lado, la fábrica permitirá la producción local de cohetes. Además, mientras estas instalaciones se completan, los vehículos serán transportados desde Texas para conformar una flota en Florida, teniendo en cuenta que si las revisiones ambientales concluyen favorablemente, el primer lanzamiento de Starship podría realizarse a finales del 2025 en Florida. Continuamos, hermanos, con la segunda noticia del fin. Después de 48 años, las sondas Voyager se están quedando sin plutonio, así que la NASA ha tomado medidas extremas. El instrumento ha estado haciendo ciencia todo este tiempo y en 2020 permitió detectar por primera vez cómo los electrones provenientes del Sol se aceleran al rebotar en las ondas de choque a medida que se desplazan fuera del sistema solar. La Voyager 1 es el objeto fabricado por humanos que más lejos está de la Tierra y que más tiempo lleva internándose en el espacio interestelar. El próximo 24 de marzo, la NASA apagará además el instrumento que mide partículas cargadas de baja energía en la Voyager 2. Estos movimientos buscan reducir el consumo energético de las ondas, que dependen de un generador de radioisótopos cuyo plutonio se está agotando. Ambas pierden alrededor de 4 vatios de potencia cada año. En mayo del 2024, después de 6 meses sin recibir datos científicos legibles, debido a la degradación de la memoria interna de la Voyager 1, la NASA logró restablecer el envío de información mediante una compleja y casi heroica actualización del software. Ya había pasado en 2010 con la Voyager 2, pero en aquella ocasión se solucionó con un reinicio. El procedimiento implicó un cuidadoso calentamiento temporal de los motores inactivos, pero fue exitoso y permitió seguir con la misión. La NASA espera que lleguen a 2030. Susan Dodd,
jefa del proyecto Voyager, dijo en un comunicado que apagar instrumentos es un paso crucial para evitar el fin prematuro de la misión. La NASA espera que lleguen a 2030. Susan Dodd, jefa del proyecto Voyager, dijo en un comunicado que gracias a estos ajustes ambas naves podrían seguir enviando información científica al menos hasta la década del 2030, aunque con una reducción progresiva de sus capacidades. En cuanto a lo de prematuro, las Voyager han superado ampliamente su misión original, cuyo plan inicial para explorar Júpiter y Saturno. Gracias a la excelencia de su ingeniería y estos constantes ajustes, las naves han seguido funcionando y más allá de lo esperado, revelando información única sobre el espacio interestelar y la heliopausa, la región donde el viento solar pierde su influencia. Dios les bendiga, hermanos. Ahora vamos a leer la información semanal. En primer lugar, los invitamos, hermanos, porque el día sábado 15 de marzo se llevará a cabo el primer evento a las familias. Les animamos a asistir y también a invitar a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, todo aquel a quien usted tenga acceso. El tema del mensaje será el origen y propósito de la familia, utilizando como texto clave Génesis 1 del 27 al 28. Quien nos dará el mensaje es el pastor invitado Roger Guardado, de la primera iglesia bautista que está ubicada en el Manchén. Va a haber servicio de transporte, así que tome nota, hermanos. Vaya apuntándose para que le reserven su cupo en el transporte y recuerde invitar a otro, ¿verdad? Y de igual forma, le invitamos a conectarse mañana viernes al culto de oración con gracia, siempre vía Zoom, a las 7 de la noche. Y por último les quiero recalcar que este domingo tenemos culto, ¿verdad? Así que nadie piense que por el tema político vamos a dejar de adorar al Señor, ¿verdad? Primero vamos a venir a la iglesia y quien quiere ir a votar pues puede hacerlo después del culto. Ahora, hermanos, vamos a pasar a leer el material de edificación. Todos lo tienen, ¿verdad? El tema de hoy es los unicitarios o los Solo Jesús. El movimiento Solo Jesús, también conocido como pentecostalismo unicitario o teología de la unicidad, enseña que solo hay un Dios, pero niega la Trinidad de Dios. En otras palabras, la unicidad teológica no reconoce a las diferentes personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tiene varias formas. Algunos ven a Jesucristo con el único Dios, quien a veces se manifiesta a sí mismo como el Padre o el Espíritu Santo. La doctrina central de ellos, del pentecostalismo unicitario o Solo Jesús, es que Jesús es el Padre y que Jesús es el Espíritu Santo. Hay un Dios que se revela a sí mismo en diferentes maneras. Esta enseñanza de Solo Jesús, pentecostalismo unicitario, ha estado vigente por siglos de una u otra forma, como el modalismo. El modalismo enseña que Dios se ha revelado a sí mismo en tres modalidades o formas en diferentes momentos. A veces como el Padre, otras veces como el Hijo y otras veces como el Espíritu Santo. Pero pasajes como Mateo 3, 16 y 17, donde dos de las tres personas de la Trinidad están presentes, contradice la visión modalística. El modalismo fue condenado como herético ya en el siglo II después de Cristo. La iglesia primitiva condenó fuertemente la opinión de que Dios es estrictamente una persona singular que actuó en formas diferentes en diferentes momentos. Ellos afirmaban que en base a la Escritura, la triunidad de Dios es evidente, en que más de una persona de la divinidad con frecuencia es vista simultáneamente y a menudo interactúan una con la otra. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, en el Génesis, en los Salmos, en los Evangelios también. La doctrina del pentecostalismo unicitario o Solo Jesús es antibíblica.
El concepto de la triunidad de Dios, por otra parte, está presente a través de toda la Escritura. No es un concepto que sea fácilmente comprendido por la mente humana. Y debido a que el hombre quiere que todo tenga sentido en su teología, movimientos como Solo Jesús, por no mencionar a los Testigos de Jehová, regularmente se levantan a tratar de explicar la naturaleza de Dios. Desde luego, esto sencillamente no puede lograrse sin violentar el texto bíblico. Los cristianos han llegado a aceptar que la naturaleza de Dios no está sujeta a limitaciones que nos gustaría imponerle. Simplemente le creemos cuando nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eso está en Isaías 55, del 8 al 9. Si no podemos entender sus pensamientos y caminos, aceptemos que tampoco podemos comprender su naturaleza. Con esto finalizamos la lectura del material de edificación y ahora les invito a ponerse en pie. Vamos a orar, porque en este momento vamos a depositar nuestras ofrendas. Padre, como siempre estamos agradecidos porque reconocemos tus bendiciones. Gracias, Padre, porque son evidentes todos los días esas bendiciones para darnos provisión, para darnos el sustento. Ayúdanos, Señor, a traer bendición también a tu casa para que esta obra siga andando. Entendemos, Señor, que en este mundo material se requieren recursos materiales y por eso, Señor, es que venimos el día de hoy acá a depositar estas ofrendas para que tú bendigas esas ofrendas y que también por medio de esas ofrendas esta obra sea de bendición para muchos que han de venir a esta iglesia. Ponemos en tus manos, Señor, las ofrendas agradeciéndote en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, pasamos al estudio de la palabra de Dios. Siempre estamos aprendiendo sobre los profetas menores y específicamente sobre el libro de Oseas. Así que los dejo con nuestro querido hermano Augusto de Stephen. Adelante, hermano Augusto. Sí, buenas noches, hermanos. Y también a todos los que nos acompañan con vía Zoom. Pues aquí pues nos encontramos de nuevo, hermanos, gracias al Señor, ¿verdad?, por permitirnos este día venir a compartir las enseñanzas de la palabra, a pesar de las cosas que pasan en el mundo, ¿verdad?, que son cada día más calientes, se puede decir, ¿verdad? Pero aquí estamos, hermanos, viendo lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Por lo menos yo encuentro consuelo en la palabra del Señor. Y vamos a continuar con el estudio que tenemos del capítulo 7 del libro de Oseas. Pues les comento, hermanos, que pues ya llevamos más de 2 años, ¿verdad?, estudiando este libro. Y hemos tratado de irlo desgranando versículo por versículo. Y, ¿verdad?, y espero terminarlo, ¿verdad?
todavía creo que me faltan 3 años, ¿verdad, Julio? Para los profetas menores. Así que aquí vamos, hermanos, avanzando en este estudio. Lástima que ya se me agotó la tinta por eso no pude traer el estudio, ¿verdad? Pero vamos a ver si, bueno, creo que tampoco lo tengo acá. Sí, ya la edad, hermano, ya me pesa un poco. ¿Verdad? Principalmente en los ojos, ¿verdad? Así que vamos a continuar en este análisis, ¿verdad? Este versículo. En el estudio anterior, hermanos, pues analizamos o desgranamos lo que es el versículo 1. El versículo 1 dice: mientras curaba yo a Israel, dice, se descubrió la iniquidad de Efraín, ¿verdad? La iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque dice, hicieron engaño, y entre el ladrón y el salteador despoja por fuera, ¿verdad? Ya vimos ahí anteriormente que el Señor está utilizando la figura de un médico, ¿verdad? La figura de un médico que está tratando de sanar a todo Israel, al conjunto, tanto al reino del norte como también al reino del sur, ¿verdad? Es como un médico. Pues es como la idea ahí, ¿verdad? Cuando como que el Señor dice, en esa tarea estaba de cómo se llama, de curar tanto la enfermedad, ¿verdad?, de Samaria como la llaga de Judá, ¿verdad?, como lo vimos antes. Pero sucede, ¿verdad?, que la enfermedad es mucho más grave de lo que se pensaba, ¿verdad? Entonces, el Señor está en ese intento, podemos decir, en esas intenciones que Él tiene siempre de tratar de curar a su pueblo, de sanarlo, ¿verdad? Para que obviamente se mantenga saludable. En un sentido, hermanos, espiritual, en un sentido moral, ¿verdad? En un sentido moral, porque sabemos la gran enfermedad que tenía esta nación, ¿verdad? Y ya vimos entonces que en ese proceso estaba el Señor y caramba, ¿verdad? Se descubrió, dice, la iniquidad de Efraín. Sabemos nosotros que la iniquidad es una persona sin ley, una persona que no respeta la ley de Dios ni de los hombres, ¿verdad? Es un inicuo, básicamente. Entonces dice que se descubrió la iniquidad de Efraín, y cuando hablamos de Efraín, obviamente ahí no se refiere al reino del norte, sino específicamente, ¿verdad? Específicamente ¿cómo se llama?, a esta tribu principal, ¿verdad?, que llegó a contaminar el resto de las tribus, ¿verdad? La iniquidad comenzó ahí, ¿verdad?, precisamente en Efraín, ¿verdad?, pero contaminó, como dicen otras partes del mismo libro, llegó a contaminar a Israel. Como el Señor lo decía, un poco de levadura leuda toda la masa, ¿verdad? Entonces, dice que ahí se reveló, cuando estaba el Señor intentando curar, se reveló esa iniquidad, se puede decir, ¿verdad?, eso que practicaban ellos, ¿verdad?, la iniquidad. Y también dice que se reveló, ¿verdad?, las maldades de Samaria. Samaria en ese caso es la capital del reino, es una referencia realmente a los gobernantes.
y no solo a los gobernantes, sino también a sus servidores, o sea, a la corte en sí del rey. Entonces ahí podemos decir que se descubrió eso, ¿verdad? Esas maldades. Y ya vamos a ver, porque en los versículos que siguen se amplía esto que el Señor descubrió, ¿verdad? Esto que el Señor, podemos decir, eso que se reveló, porque eso es lo que significa la palabra descubrir en el hebreo, ¿verdad? Revelar, manifestar, ¿verdad? Es como decir, se abrió la olla, ¿verdad? Algunos siempre ustedes han oído esa expresión, ¿verdad? Cuando se percibe, digamos, de que en una institución, ¿verdad?, hacen algo malo y alguien dice, bueno, yo voy a destapar la olla, dicen, ¿verdad? O sea, para revelar que hay algo malo que pasa ahí, pues por ahí viene la idea, hermanos. Entonces dice que al revelarse estas iniquidades y maldades, y pueden ver ustedes, como les digo, hermanos, hay una progresión, ¿verdad? Hay una progresión que muchas veces comienza, ¿verdad? Comienza precisamente con, digamos que es un progreso, porque después de la iniquidad viene la depravación, ¿verdad? O sea que ahí hay una, se puede decir, ¿verdad? Va subiendo, ¿verdad? Va subiendo el escalón, ¿verdad? Entonces, podemos decir así, ¿verdad? Maldades, iniquidades, depravación, ¿verdad? Cuando hablamos de iniquidad, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes lo que dicen segunda de Tesalonicenses? Cuando habla del anticristo, dice aquel inicuo, dice, ¿verdad? Inicuo, que se opone a todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el trono de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿verdad? Pues por ahí, hermanos, para que entendamos lo que es la iniquidad, ¿verdad? Opuesto totalmente a Dios. Es una persona tan inmoral, ¿verdad?, que la práctica de su vida precisamente es siempre en oposición al Señor, ¿verdad? Esa es la práctica de su vida. En la última parte del versículo, ahí podemos decir que hay ejemplo de lo que se viene diciendo, ¿verdad? Miren ustedes cuando dice, y entra el ladrón, dice, y el salteador despoja por fuera. En las otras versiones dice, ¿verdad? El ladrón se mete adentro, o el ladrón pasa adentro, ¿verdad? O los ladrones irrumpen en las casas. La idea es que abiertamente se cometían estos actos, ¿verdad?, de maldad, contrarios a la ley, porque la ley dice que no hay que hurtar, uno de los mandamientos, ¿verdad? Pero los ladrones se metían intempestivamente, con violencia se introducían a las casas, como queriendo decir, bueno, aunque mi casa esté cerrada, yo aquí no estoy seguro. Pero no solamente es que los ladrones también se metían adentro, violentamente, porque también dice el salteador, dice también despoja por fuera. En otras versiones dice y la pandilla despoja por fuera, o sea, en la Biblia textual, en la Biblia de Jerusalén dice se despliega la pandilla afuera, o sea, afuera está otro grupo de personas, está una pandilla, nosotros le diríamos una mara, ¿verdad? Pero ahí hay una pandilla que también se ocupa de robar o despojar a las personas, ¿verdad? Las que están afuera. O sea, la idea ahí es que definitivamente nadie se encontraba seguro. O sea, había un grado
podemos decir, de iniquidad, que no respetaban la ley, que nadie podía estar seguro ni adentro de la casa ni afuera de la casa, ¿verdad? O sea, era el mejor ejemplo, podemos decir, de lo que es la iniquidad, o sea, ¿cómo se llama? La práctica. Podemos decir que había una práctica generalizada en el pueblo, ¿verdad? De engañar y de despojar, ¿verdad? Esa era podemos decir, ¿cómo se llama? Lo común que había en el pueblo, ¿verdad? Era la práctica general ahí que había, ¿verdad? O sea, contrario, como les digo, a la ley del Señor. Y ellos, como les digo yo, como es un inicuo, como hay iniquidad y hay maldades, entonces ellos no toman en cuenta a Dios al hacer las cosas, ¿verdad? No toman en cuenta, no sienten remordimiento en lo absoluto, sino que practican aquello como que nadie los va a juzgar, ¿verdad? Lo practican. En el versículo 2 dice, miren ustedes lo que dice, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Dice, ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Aquí lo que el Señor está diciéndole al pueblo, de que ellos creen, de que ellos están completamente equivocados, ¿verdad? Completamente equivocados, de que el Señor, ¿verdad?, está ausente, de que el Señor no mira lo que están haciendo, de que el Señor solamente como pasa desapercibido, ¿verdad?, como que no le importa. Entonces dice que ellos no meditan en su corazón, porque es la idea, ¿verdad?, que no meditan, dice, en su corazón, ¿verdad? O sea, en el centro de las emociones, ¿verdad? Que no meditan, de que tengo en memoria toda su maldad, ¿verdad? Que el Señor en sí, ¿verdad? Sí lo considera y lo toma en cuenta. Todo lo que ellos hacen, porque la maldad, hermanos, precisamente la maldad es la práctica en sí. Cuando se habla de maldad, no solamente es de maldad, sino es la expresión, ¿verdad? Es la expresión, es la manifestación del estado del corazón, ¿verdad? El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Y el Señor ya nos había alertado, ¿verdad? Dice, por su fruto los vamos a conocer, ¿verdad? A los hombres malos, y hablando siempre de los profetas falsos. Ellos no meditan en su corazón que tengo en memoria, dice, toda su maldad, toda su iniquidad también, ¿verdad? Entonces dice que ahora les van a rodear sus obras. En pocas palabras, todas las obras que ellos hicieron, es como que el Señor viene y se las trae, ¿verdad? Se las trae digamos, como la idea es como alguien que está siendo acusado, ¿verdad? Y reúne todas las pruebas, ¿verdad? Todo lo malo que han hecho. Entonces, por eso dice la idea de rodearlos, ¿verdad? O sea, que no van a tener escapatoria, ¿verdad? No van a poder decir que no hicieron esas, dice, les rodearán sus obras, y en ese caso, hermanos, son sus obras de maldad, ¿verdad? Son sus obras, los van a rodear. ¿Por qué razón? Dice, porque el Señor delante de mí están. O sea, que todo lo que ellos hacían, lo hacían contra el Señor, ¿verdad? Todo lo que ellos hacían, todos los robos que cometían, la sangre que había derramado, precisamente las cometían delante del Señor. Actuaban como que si el Señor no los está viendo,
Así como muchos, ¿verdad?, líderes hoy actúan en forma tan inicua, ¿verdad?, tan mala, que creen que el Señor no mira todo eso. Creen que ¿cómo se llama?, que el Señor no los va a ver o que no los va a juzgar, ¿verdad? Ese es el engaño más grande, ¿verdad? Al Señor Jesucristo, pues, dice, cuando Él estaba aquí en la tierra, dice que no había necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque Él sabía lo que hay en el hombre. Él sabe lo que hay en el hombre. Él puede percibir los pensamientos, así como cuando bajaron aquel enfermo, ¿verdad? Y el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. Y entonces alguien los fariseos que se encontraban ahí, ellos pensaron en su corazón, ¿verdad? No lo expresaron, ¿verdad?, abiertamente, sino que pensaron ellos. Dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces el Señor les dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. ¿Verdad? Ninguna de las cosas es fácil, ¿verdad? Ninguna las puede hacer el hombre. Ninguno. El hombre no puede y no tiene esa capacidad de absorber los pecados, de perdonarlos, de limpiarlos. De ninguna forma, ¿verdad? No puede, no tiene esa capacidad. Si Dios no viene acá, a la tierra, y se encarna, nunca hubiéramos podido ser perdonados de nuestras culpas, quitadas las culpas. Entonces, esto es el engaño más grande que puede haber, que Dios no tiene memoria de todas esas cosas. Claro que las tiene, ¿verdad? Pero algunos dirán, bueno, ¿y por qué no juzga? Bueno, el Señor a veces juzga, por supuesto que sí. A veces es disciplina, ¿verdad? Entonces así lo decía Pedro, ¿verdad? Bueno, dice, si no ha pasado nada, dicen algunas personas, no ha pasado nada, pero dice que estas personas ignoran lo que pasó en el diluvio, ignoran también de que los cielos y la tierra que están ahora, ¿verdad?, serán, ¿cómo se llama?, pasados por fuego, ¿verdad? Los elementos ardiendo, dice, serán desechos, ¿verdad? Pero lo que pasa es que el Señor tiene paciencia también. ¿Por qué tiene paciencia? Precisamente porque no quiere que todos perezcan, no quiere, sino que todos procedan al arrepentimiento, es lo que pasa, ¿verdad? Que procedan al arrepentimiento. Obviamente, como les digo yo, hermanos, la salvación está disponible para todos. Para todos está la gracia de Dios disponible, pero solo va a ser eficaz para aquellos que definitivamente creen. Y cuando yo hablo de creer, hermanos, no es que creen en el sentido de aceptar las cosas como son, ¿verdad? O la realidad de las cosas. No, creer es, hermanos, obedecer. Eso es lo que la Biblia llama, ¿verdad? Cuando creemos es que obedecemos el Evangelio. Por ejemplo, Abraham, ¿verdad? Se le presentaron dos opciones ahí. Y Abraham obedeció a Dios, ¿verdad? Y por eso llegó a ser, ¿verdad? Llegó a ser el padre de la fe, ¿verdad? Porque obedeció a Dios, ¿verdad? Le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, ¿verdad? Dice que él salió sin saber a dónde iba, solamente que hizo obedecer, ¿verdad? Y por eso llegó a ser el padre de la fe, ¿verdad? Ahí dice, hermanos, de que cuando dicen que no piensan o no meditan en su corazón, dice, que tengo en memoria toda su maldad. Eso me lleva a pensar, hermanos, me lleva a esto, ¿verdad? Me hace recordar
me hace recordar los dos pactos, ¿verdad? El antiguo pacto, y me hace recordar lo que es el nuevo pacto en su sangre. Nosotros, hermanos, vivimos bajo el nuevo pacto, no bajo el antiguo pacto. Y la razón, hermanos, porque vivimos bajo el nuevo pacto, es porque Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Pero es nuestro gran sumo sacerdote no de la línea o del linaje de Aarón, ¿verdad? Sino del linaje, como dice Hebreos, ¿verdad? De la orden de Melquisedec. O sea que es un sacerdocio completamente distinto. Y eso de que el Señor no era de la tribu de Leví, que era la tribu sacerdotal, sino de la tribu de Judá, de la cual dice Hebreos, nada habló Moisés acerca del sacerdocio. Por lo tanto, dice, al haber cambio de sacerdocio, tiene que haber un cambio de ley. Definitivamente. Jesucristo no fue hecho sumo sacerdote según la ley de Moisés. Fue hecho sacerdote según el orden de Melquisedec antes que la ley se promulgara, ¿verdad? Antes de la ley. Entonces, la diferencia, hermanos, estriba en esto. Porque cuando dice ahí que ellos no consideran en su corazón que tengo memoria, ¿verdad?, de toda su maldad. En verdad, la diferencia con el nuevo pacto, ¿verdad?, cuando nosotros entramos bajo el nuevo pacto, cuando creemos en Jesucristo, ¿verdad?, cuando le obedecemos, dice la palabra, dice ahí que el pacto, el nuevo pacto es que nunca más va a tener memoria de nuestros pecados. No me acordaré más de sus pecados, ¿verdad? Y algo más dice, todos me conocerán. Todos me conocerán. Nadie le dirá a otro, mira, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Que era el problema que había acá, en el tiempo de Oseas, ¿verdad? En el tiempo de Oseas había un problema, dice que mi pueblo perece porque no tiene conocimiento de Dios. Dice que pasan un montón de cosas. Pasaban un montón de cosas en Israel. Se derramaba sangre, había adulterio, engaño, hurto, y no había tampoco conocimiento de Dios, ¿verdad? Por eso es que esta gente practicaba el mal, ¿verdad? No tenía conocimiento del Señor, no tenía una relación con Dios, entonces, claro, tiene que seguir alguna ley, ¿verdad? Pero en este caso no es la ley del Espíritu, sino la ley que le dictan sus propias pasiones internas. Entonces, cuando hablamos, hermanos, nosotros del nuevo pacto, es precisamente para que tengamos en mente eso, ¿verdad? Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Dice gran, ¿verdad? Esa palabra, o como dice el sumo sacerdote, el grande, ¿verdad? Porque es más grande que el sacerdocio levítico, ¿verdad? Es más grande que cualquier otra cosa, porque no presentó su sangre en el tabernáculo terrenal, sino en el celestial. Y por eso es que Dios tomó satisfacción, ¿verdad? Tomó satisfacción. Entonces, cuando hablamos de eso, hermanos, debemos pensar, bueno, ¿qué hace el Señor ahora? Está a la diestra de Dios. Está ahí a la diestra del Señor, ¿verdad? Sentado a la diestra del Padre, actuando como sacerdote.
intercediendo por nosotros, sabiendo de que somos débiles, ¿verdad? Porque Él dice que Él entendió las debilidades nuestras, entendió los problemas de nosotros, ¿verdad? Porque se hizo hombre. Y sabe que a veces necesitamos ayuda cuando más lo necesitamos. Por eso dice que se nos insta a nosotros a acudir al trono de la gracia para recibir ayuda cuando más nosotros la necesitamos, ¿verdad? También la palabra dice que Él puede compadecerse de nuestras debilidades, ¿verdad? Porque fue tentado en todo, pero dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea que Él puede compadecerse. La palabra es interesante en el griego, simpatizar, ¿verdad? En el sentido de que Jesucristo compartió las limitaciones nuestras y sufrimientos de los hombres, ¿verdad? Entonces Él los entiende y está ahí intercediendo por nosotros, ¿verdad? Y algo más que me gusta también cuando hablamos del nuevo pacto y precisamente del sumo sacerdocio, ¿verdad? Porque si hay cambio de sacerdocio, obviamente hay cambio de ley. Entonces tiene que haber cambio de pacto, ¿verdad? Obviamente la razón nos dice eso, el sentido correcto nos dice eso. Cambio de sacerdocio, cambio de pacto. Cuando Melquisedec le salió al encuentro a Abraham, que venía a derrotar a los reyes, ¿verdad? Dice que le salió al encuentro de Abraham, ¿verdad? Lo bendijo. Y dice que Abraham le dio los diezmos de todo, ¿verdad? Pero el relato del Génesis es más amplio. Dice que le dio pan y vino. Es cierto, para algunos, bueno, no tiene un significado, ¿verdad? No tiene más que le salió al encuentro, bueno, pan y vino, ¿verdad? Porque el hombre venía a derrotar, ¿verdad? Venía de una batalla. Pero cuando pensamos en el pan y vino, digo, ¿qué es el pan y el vino? Son los elementos de la cena del Señor, pero también son los elementos del nuevo pacto. Cuando el Señor estableció el nuevo pacto, ¿verdad? Cuando estableció el nuevo pacto, dice que les dio a comer pan y vino, ¿verdad? O sea, aunque obviamente comieron también porque era la Pascua, ¿verdad? Comieron, ¿cómo se llama? Carne de, ¿cómo se llama? El cordero pascual. Pero siempre se enfatiza el pan y el vino, ¿verdad? Una señora, ¿cómo se llama? Les dijo a sus discípulos, ¿verdad? Que Él había descendido del cielo. Y como Moisés le dio el maná en el desierto, Él dice, yo soy el pan de vida, que descendió que da vida al mundo. Entonces yo me acuerdo, dice, es razonable, ¿verdad? Los elementos de la Santa Cena que son pan y vino. O sea, es el nuevo pacto. Entonces el sacerdocio del Señor, ¿verdad? Es de Melquisedec precisamente. Por lo tanto, tiene que haber, desde ya nos estaba anticipando, desde ese encuentro de Abraham, estaba anticipando el nuevo pacto. Cómo Israel y cómo los gentiles íbamos a ser salvos. ¿Cómo nos iba a salvar? ¿Cómo? Y ahí estaba definido desde ese tiempo. Entonces nuestro Señor dice, Él es hecho sumo sacerdote, pero no solamente es a la manera de la ley, sino que dice que esto fue hecho con juramento. El sacerdocio de Cristo fue hecho con juramento. El Señor dijo, ¿verdad? Juró el Señor, dice en Hebreos, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Estas son las pláticas que hay
hermanos, las pláticas entre la Trinidad, el papel que cada uno de las personas de la Trinidad iba a jugar en la salvación, ¿verdad? Por lo tanto, no puede haber dos sacerdocios. No puede haber un sacerdocio del orden de Aarón y otro del orden de Melquisedec. No puede. Porque el Señor quitó a uno y estableció al otro. ¿Por qué quitó el Señor? Al haber cambio de sacerdocio hay cambio de ley. Y hay palabras fuertes en esto. Créanme. Hay palabras fuertes. Porque dice que es ineficaz e inútil. Así lo dice Hebreos, ¿verdad? El Señor quitó uno y estableció otro. Cuando dice, por ejemplo, en Hebreos 7:18, miren Hebreos 7:18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Miren lo que dice, queda abrogado, queda abolido, derogado, cancelado, anulado. Podemos ponerle cualquier otra palabra sinónima, ¿verdad? El mandamiento anterior. Y miren ustedes, la ley, hermanos, es una unidad. Esto es lo que me gusta, ¿verdad? La ley es una unidad granítica para un judío. La ley no puede ser, ¿verdad?, ceremonial y ley moral. No, es una unidad. Entonces, ¿cómo es posible que el Señor vaya a abrogar, digamos así, cuál es el libro que más habla del sacerdocio? Obviamente que es Levítico, ¿verdad? Éxodo nos habla también del sacerdocio. Pero Levítico es uno. ¿Cómo vamos nosotros a...? El Señor dice queda abrogado, ¿verdad? Entonces, bueno, quitemos solo el libro de Leví, ¿verdad? Y dejemos la Torah en 4 libros, ¿verdad? Que eso no puede ser, pues, porque el mismo Señor dice que nadie puede quitar ni añadir, ¿verdad? Pero quedó abrogado simplemente. Así de sencillo. No podemos vivir, hermanos, nosotros. Yo no entiendo cómo es que hay algunos hermanos, no sé si llamarles hermanos, ¿verdad?, que se están volviendo a las prácticas judaicas. No les llamaría ni judaizantes siquiera, porque yo utilizaba muchas veces esa palabra de judaizantes, ¿verdad? Ustedes están judaizando la iglesia, porque los judaizantes del primer siglo eran judíos, ¿verdad?, que querían judaizar a la iglesia. Pero estas personas no son ni judíos siquiera. Son gentiles. Gentiles. ¿Y cómo es que pretenden cumplir algo que el Señor ya abrogó? Está abrogado. Bueno, la ley está abrogado para nosotros en el sentido, ¿verdad?, de que no podemos ser salvos por medio de la ley. No podemos perfeccionar, porque dice ahí en el 19, en 7:19, dice, pues nada perfeccionó la ley. ¿Verdad? La ley no tenía esa capacidad de perfeccionar. No en el sentido de hacernos perfectos sin pecado, ¿verdad? No tenía esa capacidad de perfección, ¿verdad? La ley nada perfeccionó. Más bien cuando la ley se introdujo, más bien abundó el pecado. Como dice Romanos, abundó más bien el pecado. Porque el propósito de la ley nunca fue el de perfeccionar a nadie. No tenía ese propósito, ¿verdad?
sino más bien el de servir, el de preparar, el de, podemos decir, el de dar primero el conocimiento del pecado, porque eso es lo que es la ley. Por medio de la ley conocemos el pecado, sabemos qué es lo que a Dios demanda, y obviamente las demandas del Señor nadie las ha podido cumplir. El único que las cumplió fue Jesucristo. Pero si el Señor quisiera que la iglesia viviera bajo la ley, ¿no creen ustedes que el Señor hubiera sido de la tribu de Leví? Y no solamente de la tribu de Leví, como él es sumo sacerdote de la descendencia de Aarón, ¿verdad? Las cosas, hermanos, no debemos complicarlas cuando están bien sencillas, ¿verdad? En la Biblia. Tan simples. Vivimos bajo la gracia del Altísimo, bajo el nuevo pacto, en su sangre. Nadie dice, todos me conocerán. Dice ahí cuando habla del nuevo pacto, ¿verdad? Dice que pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias. Miren ustedes, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Nunca más. Vean ustedes. Mientras que bajo el antiguo pacto, lo que se hacía en el día de la expiación es precisamente traer a la memoria los pecados, ¿verdad? Y el sumo sacerdote entraba con sangre, ¿verdad? Y rociaba el propiciatorio. O sea, cubría, solamente cubría, nada más. Pero siempre, o sea, estaban ahí, solamente, como le digo, era cubrir, pero nunca era quitar, ¿verdad? Los pecados no, estaban ahí. La ley solo debía ser nada más un tutor, ¿verdad? Un ayo. Y obviamente, cambio de ley, obviamente cambio de sacerdocio, ¿verdad? Porque tenemos, dice, un sumo sacerdote, ¿verdad? No es un sacerdote cualquiera, sino que es un sacerdocio eterno, para siempre. Presentó, dice, para siempre su sangre delante de Dios, por lo cual Dios tuvo satisfacción, aceptó el sacrificio de Cristo y ahora está, dice, ahí en el cielo, intercediendo por nosotros. No es un sacerdocio débil, es fuerte el del Señor, ¿verdad? Por eso dicen en 7:28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Bueno, por la muerte y también porque había problemas. Ustedes saben que el sacerdocio levítico llegó a depravarse. Y nosotros lo hemos estudiado ahí en en el libro de Oseas. Hemos estudiado ahí como un grupo de sacerdotes, ¿verdad? Había una banda de sacerdotes, una banda delincuencial, ¿verdad? Que asaltaba y mataba, dice, en el camino a Siquem, ¿verdad? Había hace muchos años, hubo una noticia ahí en los periódicos, ¿verdad? Había unas bandas que se llamaban los 12 apóstoles. Porque eran 12, ¿verdad? Entonces eran los 12 apóstoles. O sea, siempre
siempre los medios de comunicación, ¿verdad? Eran los 12 apóstoles, ¿verdad? Y a saber cómo se llamaba esa banda de sacerdotes, ¿verdad? De seguro tenían un nombre, ¿verdad? Los aronistas, ¿verdad? Imagínense, los hombres que debían enseñar el conocimiento de Dios, que debían ellos representar a Dios delante de los hombres, ¿verdad? A los hombres delante de Dios, cometían esas vilezas, ¿verdad? Esas maldades. Entonces, qué bueno que nosotros sepamos esto, hermanos. Vivimos bajo el nuevo pacto. No podemos retroceder. Nuestro Señor no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá. Había completamente. No podemos vivir bajo la ley. Vivir bajo la ley, hermanos, se le llama adulterio espiritual. Así lo llama Pablo. Así lo llama Pablo. Bueno, lo de adulterio espiritual se lo pongo yo, ¿verdad? Pero la idea es esa, ¿verdad? En Romanos capítulo 7. En Romanos capítulo 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Obviamente es una pregunta retórica, ¿verdad? No se va a enseñorear, ¿verdad? Si vivimos bajo la gracia. Entonces pone la analogía que es tomada del matrimonio, hace una analogía ahí. Dice, porque la mujer casada, dice, está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ya en el versículo 4 viene la aplicación, se puede decir, la explicación, ¿verdad?, de esa analogía. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Miren, no mediante nosotros mismos, es por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Entienden ustedes, verdad? O sea, morimos a la ley. Cristo precisamente murió a la ley, ¿verdad?, para que seamos de otro. Aquí, hermanos, el primer marido podemos decir que es la ley, ¿verdad? Pero al morir a la ley, pertenecemos a otro. Dice, pertenecemos, dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, o sea, de Jesucristo. Y de esa manera, dice, vamos a llevar frutos para Dios, ¿verdad? En el versículo 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu
y no bajo el régimen viejo de la letra. Esta es la gran diferencia, hermanos, de vivir bajo la ley y bajo la gracia. Quien pretenda, hermanos, regresar a la ley y vivir bajo la ley, tiene que cumplir, como dice Pablo, tiene que vivir completamente bajo la ley, y más si se circuncida, como han hecho muchos hoy en día, ¿verdad? Engañados por falta de instrucción en la palabra de Dios, ¿verdad? Caen rendidos, lamentablemente, ante estas sectas hebreas, ¿verdad? O ante estas denominadas raíces hebreas. Esto es lo que nos enseña, es adulterio. ¿Cómo es posible que yo, viviendo bajo la gracia, voy a volverme a la ley? Eso es adulterio espiritual. Eso es lo que nos dice ahí. Adulterio completamente, ¿verdad? Esto es tremendo, hermanos. Dice que Cristo murió una vez y para siempre. Una sola ofrenda hizo para siempre perfectos a los santificados. Y nunca más, dice, Él, el Señor, se acordará de los pecados. Obviamente, hermanos, mientras vivamos en este mundo, un montón de gente nos va a señalar, ¿verdad? Y nos va a decir, ese hizo esto, este hizo aquello en el pasado, ¿verdad? Este hizo lo otro. Siempre va a haber mentes acusadoras o personas acusadoras. Pero el Señor dice, como que si no hubiera pecado, ¿verdad? Como que si no hubiera hecho nada malo. Obviamente algunos dicen, bueno, si es cierto, bajo la gracia puedes hacer lo que querrás. No, porque como dice Hebreos, al haber cambio de sacerdocia hay cambio de ley, ¿verdad? Está diciéndonos que hay otra ley entonces. Y claro, es la ley de Cristo. El Señor lo estableció ya. Cuando dice en San Mateo, cuando dijo, ¿oíste qué fue dicho? Pero yo os digo. ¿Entienden? Ahí se está estableciendo ya el Señor su ley, la ley de Cristo, ¿verdad? Que todavía, si nos vamos, hermanos, es mucho más severa, ¿verdad? Que la ley de Moisés, ¿verdad? Mucho más estricta. Solo que, como dice, es el régimen nuevo del Espíritu, no el de la letra, ¿verdad? Porque la letra mata, dice, pero el Espíritu vivifica. Y es cierto, ¿verdad? La letra mata, ¿verdad? Porque la ley es santa, pura. Y el que se expone a ella, ahí, ¿verdad? Murió completamente. Porque la paga del pecado es muerte. Y yo estaba viendo, hermanos, cuando alguien quebrantaba los 10 mandamientos, o el decálogo, ¿cuál era el sacrificio o la ofrenda por violar o infringir la ley de Moisés? Yo realmente no veo ninguna ofrenda, ¿verdad? No veo ofrenda que se estableciera. Hubo alguien que blasfemó el nombre, o sea, que tomó el nombre de Dios en vano ahí, ¿verdad? Entre la congregación que salió de Egipto y fue apedreado. Otro maldijo a su madre y también fue muerto. Otro cometió adulterio y también era la pena de muerte. No digamos la idolatría, ¿verdad? Había otro que trabajó el sábado y también fue apedreado. O sea, ahí estoy viendo, para la ley en sí, para el decálogo, no había perdón, ¿verdad? No había, ¿cómo se llama?, ninguna ofrenda, ¿verdad? Por eso dice, la paga del pecado es muerte, en todos los sentidos, ¿verdad? Ok, hermanos, aquí nos quedamos, vamos a seguir analizando estos temas, ¿verdad? Pero
Recuerden, hermanos, vivimos bajo la gracia, no vivimos bajo la ley. Por todo lo que nos dice la Biblia. Y claro, no quiere decir que vamos a desechar la Torah o la ley de Moisés. No, de ninguna manera, no nos ha dicho eso el Señor. ¿Verdad? Porque ahí en Corintios dice que esas cosas se han escrito para nuestra instrucción, para que no cometamos las cosas que ellos cometieron. Pero también Génesis, recordemos, hermanos, que la cosmovisión que tenemos hoy, ¿verdad? Precisamente viene de Génesis. Génesis es un libro importantísimo. Si no existiera Génesis, créanme, que la ideología de género sí tiene sustentación. Si no existiera Génesis, ¿verdad? Pero como existe Génesis, ¿verdad? Echa abajo todas aquellas ideologías, ¿verdad? Matrimonio gay, ideología de género, las echa, las destruye, porque ahí está el libro de Génesis, ¿verdad? Que nos habla claramente, ¿verdad? Cuál es la verdadera cosmovisión que tenemos que tener nosotros, ¿verdad? Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo jueves. Damos gracias al Señor porque nos ha permitido disfrutar de este momento especial acá en la iglesia. Y ahora nos vamos a despedir con una oración. Así que les invito a que inclinen su rostro, vamos a orar. Señor, venimos a ti dándote las gracias porque hemos estado acá juntos como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo, deseando, Señor, escuchar tu palabra, deseando también que te sientas honrado en este culto. Y te damos gracias, Señor, porque hemos podido escuchar tu palabra y hemos entendido, Señor, un poquito más de lo que tú quieres que nosotros conozcamos. Te pedimos que nos ayudes a que podamos llegar a nuestros hogares en paz. Bendice a cada uno de los miembros de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, comenzando desde el pastor hasta el último niño que hay en la iglesia. Y bendice también a los hermanos que están en las diferentes redes visitando a nuestra iglesia. Te agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Buenas noches. Dios les bendiga.